Ahora vamos a analizar cómo es que se transfiere la energía de un medio a otro o a través de qué mecanismo. Este tema se llama propagación del calor y lo primero que vamos a ver es, haciendo referencia a una de las figuras que ya habíamos visto antes, cuáles son los principales mecanismos de transferencia de calor. Desde la figura podemos ver que hay en principio tres: conducción, convección y radiación. La conducción se da en sólidos. La convección se da en aquellos fluidos como líquidos y gases. Y finalmente, la radiación es un proceso un poco más complicado porque se transfiere la energía a través de ondas electromagnéticas. En la figura tenemos el proceso de conducción. Ese proceso transfiere energía térmica mediante colisiones de una molécula a la otra a lo largo de un medio material, es decir, por eso se transmite principalmente en los sólidos. La energía térmica se va transmitiendo de una molécula a otra. Por ejemplo, en la figura a la izquierda tenemos una fuente de calor. En la zona roja vibran mucho más rápido que en la zona celeste. Lo mismo en una placa de metal, por ejemplo, la fuente de calor está ubicada acá y la vibración se va haciendo a medida que aumenta la temperatura cada vez mayor, y esa vibración se va transmitiendo hacia las otras moléculas. Por lo tanto, si el mecanismo de transferencia de energía térmica es con soporte material, ese mecanismo se llama conducción y el calor es sin movimiento de materia, o sea que se transmite la energía térmica de una molécula a otra. La ley que rige esta transferencia de calor es la que ustedes están viendo en la diapositiva. Vamos a tomar una placa plana con un espesor D, un área A, y tengo una temperatura T1 de un lado de la placa y una temperatura T2 del otro lado de la placa. La potencia o calor transferido en el tiempo T desde la zona de T1 a la zona de T2 va a ser proporcional al área, a la diferencia de temperatura e inversamente proporcional al espesor. Además aparece una constante que se llama conductividad térmica, que es característica del material que estoy analizando. Esa conductividad térmica es una medida de la capacidad para conducir el calor y se define por la relación planteada en la diapositiva. Las unidades de la conductividad térmica es el joule sobre segundo, metro grado centígrado, o vatio metro kelvin. En esta tabla vemos algunos valores de conductividades térmicas. Esto permite apreciar cuáles son los malos conductores del calor. Fíjense que tenemos vapor de agua, aire y agua líquida. Por el otro lado, poliestireno, papel, vidrio son malos conductores del calor porque son valores muy bajos de conductividad térmica, pero fíjense que el mercurio es un buen conductor, y después plomo, acero, aluminio, cobre son buenos conductores. Además, la conductividad térmica cambia con el estado de agregación de la materia. Este ejemplo es simplemente una aplicación de la ecuación que habíamos visto antes. La pared exterior de un nuevo ladrillo tiene un espesor de 6 centímetros. Tengo las temperaturas de la superficie interior y del exterior y me piden el calor que se pierde a través de un área de un metro cuadrado durante una hora.
Este es el valor que me da, usando la expresión, es 5,04 por 10 a la 6 joules. Por lo tanto, 5,4 megajoules de calor fluye cada hora del interior de la pared de ladrillos al exterior. Luego vamos a analizar el otro mecanismo de conducción, de transferencia de energía térmica, que se llama convección. Por ejemplo, en este dibujito suponemos que esto es un líquido o un fluido. Tengo la fuente de calor acá abajo, y las zonas cercanas a la fuente de calor, las moléculas cercanas, adquieren un volumen más grande, por lo tanto la densidad disminuye, ascienden. A medida que ascienden van perdiendo energía, disminuyendo su temperatura, y vuelven a ir hacia abajo porque su densidad aumentó. Esta celda, como se suele llamar, es un camino que pueden recorrer las moléculas desde que aumenta su temperatura, intercambio de calor, disminuyen, vuelven al foco, es decir, al tomar temperatura, y así hacen un proceso que demuestra que esta transferencia de energía térmica tiene un movimiento de masa, es decir, se transfiere a través del movimiento de las moléculas que disminuyen su densidad y luego vuelven, una vez que intercambian el calor, vuelven al punto de partida. Este mecanismo de transferencia con soporte material se llama convección. Y la convección puede aparecer de dos maneras: la convección natural, que es la que estamos viendo, o la forzada, que digamos, como su nombre lo indica, forzamos el movimiento de aire a una determinada temperatura, y es lo que ocurre, por ejemplo, cuando prendemos un ventilador. Vemos acá dos casos de convección. Digamos, básicamente el mecanismo ya abordado, y cuando esa capa de material más fría y más densa se encuentra encima del material caliente, entonces el material caliente asciende a través del material frío hasta la superficie, produciéndose además un intercambio de calor. El material ascendente disipa su energía en el entorno, se enfría y la densidad aumenta, con lo cual va hacia el fondo, reiniciando el proceso. Acá podemos ver lo que hablábamos de convección natural y convección forzada. La convección natural se da cuando tengo una superficie a temperatura mayor que el ambiente y empieza el flujo de aire o de esa celda que se forma cuando tengo esta diferencia de temperatura. Y la forzada es cuando obligo al aire circundante a esta placa En el a ejemplo circular, que lo puedo hacer tenemos como un la flujo laminar o un olla flujo en turbulento, contacto con la hornalla pero eléctrica. esto diferencia Si vemos solo la la figura de abajo, forma en la cual vamos a intercambia el observar calor a los desde la electrones en placa un estado de hacia el aire, agitación por ejemplo. mayor en la zona de la hornalla eléctrica que en el de aluminio. Y si También hay vamos a una forma analizar de la zona límite calcular entre la la olla y potencia el mango de transferida de una madera, superficie vamos a observar la misma a situación. otra. Supongamos que esta es el área enfrentada a la superficie de aire, como vimos recién. Esta sería la temperatura del fluido libre de moverse, la temperatura de la superficie. Entonces la potencia que se transfiere desde la superficie hacia el fluido la puedo calcular a través de un coeficiente de convección, del área de contacto de ambas masas y de la diferencia de temperatura. Esto, por supuesto, es en este caso, en realidad,
Es un poco más complejo calcular en cualquier condición, pero para este caso esta ecuación es empírica y es suficientemente aproximada. Ese coeficiente de convección tiene los valores, fíjense que no es un valor fijo, sino que es una estimación. Tiene mucho de importancia cuando necesitamos refrigerar algunas superficies. Por lo tanto, a partir de esto uno puede elegir qué es lo que más le conviene, siempre pensando en que mientras mayor CH, mayor calor puedo extraer de esa placa. Y lo que les decía es el coeficiente H va a depender de varios factores y se determina experimentalmente o a veces numéricamente haciendo simulaciones. Uno muy importante que tiene que ver en el intercambio de calor del cuerpo humano con el aire, ese sí está estimado en este valor de 7 vatios metro cuadrado sobre Kelvin. En estas animaciones vamos a ver el fenómeno de convección térmica. Ya hemos estudiado que la convección térmica es la transferencia de calor con transporte de materia. En el caso de un radiador que está puesto en el centro de una habitación, el movimiento de la materia es el que indican las flechas. Fíjense que pasan de un color rojo a un color azul, indicando el color rojo que esa masa de aire está caliente o a mayor temperatura que las masas de aire que están en la parte inferior del calefactor. Esto es, el aire se calienta en la parte de arriba y a medida que se desplaza va perdiendo calor y al aumentar su densidad va descendiendo y vuelve a iniciarse el ciclo en la parte de abajo. Por ejemplo, la convección en un líquido, que es la que vamos a ver en este momento, ocurre exactamente lo mismo, digamos, el calor aportado por la hornalla va agitando las moléculas del líquido por contacto, de tal manera que toda esa masa de agua caliente asciende y una vez que asciende se va enfriando y vuelve a ir hacia abajo repitiéndose el ciclo. Eso es lo que indican estas celdas que se han conformado de circulación de materia. Un efecto parecido podemos apreciarlo en la tierra lindando con masas de agua, puede ser un río, puede ser un mar, aunque en los océanos donde más se nota que hay un flujo de aire el cual adquiere calor, adquiere temperatura en las zonas terrestres y a medida que ascienden van perdiendo temperatura y vuelven a tomar contacto con el mar y se va reiniciando cada tanto el ciclo, y esto es lo que ocurre cuando hay sol, es decir, la radiación solar está calentando la Tierra. Si vemos qué pasa a la noche, es el fenómeno inverso, en el cual el agua, por su conductividad térmica, digamos que retiene el calor, para decirlo convencionalmente, y la brisa o esa celda de convección se conforma de una manera distinta. Ahora se calienta desde el agua, desde las zonas del agua, y llega hacia la Tierra de tal manera que se enfría y vuelve a iniciar todo el ciclo. Bien, una ayuda de memoria entonces, los mecanismos que estamos viendo: conducción, transferencia con soporte material sin movimiento de materia, convección, que sí tiene movimiento de materia, pero a la vez puede aparecer un movimiento forzado y otro natural, y estaría quedando la transferencia que se hace sin soporte material, es decir, no hay materia por la cual se transmita ni la energía cinética ni haya variación de densidad, que es la radiación.